Bueno, pues estamos aquí en el Centro Social La Traba con Nines Maestro, exdiputada por Izquierda Unida y ya militante de la izquierda extraparlamentaria y de Red Roja desde hace muchos años, y que acaba de venir de la manifestación que ha habido hoy, que llevaba por título, bueno, por emblema principal, digamos, contra el golpe de la mafia, democracia. ¿Cómo valoras esta manifestación, Inés? Pues, a ver, por partes. Bueno, lo más importante es decir que la manifestación ha sido muy importante. O sea, ha habido muchísima gente, muy diversa, y yo creo que es un buen síntoma de partida de una nueva etapa que sin duda se inicia, ¿no? Era una manifestación compleja, porque precisamente el título de golpe de mafia a democracia, desde mi punto de vista, es más que discutible. Es decir, me parece que llamar esto golpe de Estado es absolutamente falta de rigor. Es decir, esto no es un golpe de Estado, esto es un golpe palaciego. Es decir, un golpe de Estado fue el del 36. O el que hizo Zapatero, que es muchísimo más cercano a lo que ha pasado en el PSOE, cuando en el año 2011 introduce el artículo 135 en la Constitución, estableciendo la prioridad absoluta para el pago de la deuda y el cumplimiento de los objetivos de déficit de la Unión Europea. Esto no es un golpe de Estado. A mí, ni a la clase obrera, ni a los trabajadores y trabajadoras, ni al pueblo en general le han dado ningún golpe de Estado. Ha sido un golpe palaciego dentro del PSOE, dentro de un PSOE que ha sido pilar de la transición, pilar de los grandes poderes económicos, políticos y militares que establecieron la transición en contra de todos los planteamientos de ruptura, y es un golpe contra una persona, no quiero denigrar yo a nadie, como Pedro Sánchez, pues una persona que se ha creído que era secretario general del PSOE y que eso significaba tener algún poder. Y claro, le han hecho ver que no tiene poder alguno. ¿Tú por qué crees que se ha dado esta división tan profunda dentro del PSOE? A ver, porque yo creo que dentro del PSOE todavía queda gente que se ha creído que son la izquierda. Es decir, que queda gente todavía, yo creo que sensible a una movilización en la calle y a un sentimiento popular muy fuerte de rebelión contra no contra el PP, sino contra los resultados de una crisis que está colocando en un abismo contra las cuerdas a millones de personas que están en situaciones límites, ¿no? Y que se han movilizado, que han votado creyendo, desde mi punto de vista, de una manera muy ingenua, que votando se resolvían los problemas, y ha habido gente dentro del PSOE, bueno, pues como la que hubo con Zapatero, ¿no? Que se creían que el PSOE podía jugar un papel diferente del guión férreo que les ha marcado el poder desde la transición. El PSOE no puede ser otra cosa. ¿Qué papel ha podido jugar Podemos en esa división del PSOE? Supongo que importante, porque bueno, se ha jugado con la ilusión de que esos votos importantes que ha recibido Unidos Podemos, de 71 diputados, junto con los del PSOE, pudieran hacer un gobierno diferente en este país, junto con, claro, las matemáticas mandaban. Tenía que ser con Esquerra Republicana de Cataluña, tenía que ser tenía que tener en cuenta el proceso independentista en Cataluña, la situación que hay en el País Vasco. Es decir, se creyeron que podían pasar por encima de los resultados de unas elecciones que dejan abierto todos los grandes problemas que ha tenido
este pueblo, estos pueblos del Estado español desde la transición, que es el tema de clase y el tema nacional, el tema de los derechos nacionales del pueblo español, de los pueblos del Estado español. Y claro, ese tema era irresoluble desde el punto de vista de la matemática parlamentaria y además con un planteamiento que, que hoy yo he estado repartiendo junto con otros compañeros y compañeras, el documento de las Marchas de la Dignidad de Madrid, que lleva por título La lucha es el único camino. El gran tema que hay pendiente, es decir, que estamos hablando, lo que hemos estado hablando hasta ahora es de problemas a nivel estatal, pero el problema es que hay una crisis que no es estatal solo, que no es europea solo, que es una crisis general del capitalismo, en el cual los mascarones de proa, los cuadros dirigentes del capital están imponiendo a todas las fuerzas políticas y a todos los gobiernos férreas políticas de ataque, es decir, para intentar que no caiga la tasa de ganancia, están imponiendo férreas políticas contra los pueblos. Y claro, aquí ya nadie puede alegar inocencia después de lo que ha pasado en Grecia. Es decir, no puede ser. Lo que las marchas de la dignidad reclaman es que no hay fuerza política que haya obtenido representación parlamentaria, que no haya planteado algo clave, el pilar, la clave de bóveda de todo lo que el pueblo está reclamando, y es no pagar la deuda y cuestionar la presencia del Estado español en el euro y en la Unión Europea, que no lo ha cuestionado ni Unidos Podemos, ni por supuesto el PSOE, pero tampoco las izquierdas independentistas, ni la vasca, ni la catalana, que están cerrando los ojos ante una evidencia que es la que pasó en Grecia. Ahora, sin embargo, por ejemplo, hoy tenemos un nuevo presidente que es, el mismo de siempre, que es Rajoy. Sin embargo, hubiera sido preferible un gobierno, entre comillas, como lo han llamado, progresista, entre Podemos y PSOE. ¿Hubiera sido preferible eso a un gobierno de Rajoy? Mira, realmente cuando tú me lo preguntas, si esa pregunta se lo hiciéramos a la inmensa mayoría de la gente que está en la manifestación, hombre, claro, un gobierno de Podemos y Rajoy. Lo que yo no diría, yo la pregunta que diría es la siguiente, es decir, cuando la patronal presione, cuando la Unión Europea presione para que se haga la enésima reforma laboral, para que se pongan recortes nuevos en la sanidad y la educación, como son los que están encima de la mesa ahora para los presupuestos del Estado de 2017, ¿tú crees que un gobierno del PSOE y de Unidos Podemos hubiera planteado cosas diferentes ante esa presión, que es una presión fuerte, no son cartas, son presiones fuertes y amenazas fuertes, como la que recibió Tsipras en Grecia? ¿Harían una cosa diferente de la que hizo Tsipras en Grecia? Yo creo que no. Entonces, la respuesta es, hombre, en fin, estéticamente, yo prefiero un gobierno y desde algún punto de vista prefiero un gobierno, un hipotético gobierno que no ha sido posible, es decir, que yo creo que no era posible, es decir, que efectivamente, porque la suma del PSOE, si es que el PSOE hubiera aceptado eso, llevaba indefectiblemente la alianza con los grupos catalanes y vascos, y claro, el PSOE españolista de Arriba España, ese PSOE no hubiera aceptado nunca eso. Pero entonces preferirías un gobierno progresista, digamos, de coalición. A ver, esa pregunta a mí me parece irrelevante. A mí me parece que lo relevante, lo fundamental, o sea, si el pueblo, déjame que te voy a responder, si el pueblo, los pueblos del Estado español son menos fuertes frente a un gobierno de progresista, vamos a llamarle así, porque depositan confianzas imposibles en ese gobierno, que frente a un gobierno Rajoy, yo preferiría que se diera la situación frente a la que el pueblo viera más claro
cuáles son sus tareas y, que son absolutamente indispensables de llevar a la práctica y las que le hicieran sentirse más fuerte. Entonces, porque esa es la clave. Que cuanto peor mejor. Es que la realidad es la que es. A mí me parece que el hablar, hoy podemos hablar, por como se puede hablar, de la hipótesis de la revolución o de la hipótesis de un gobierno que no existe. El caso es que no ha sido posible, ¿eh? Es decir, que a mí me parece irrelevante hablar de un hipotético gobierno que no ha sido posible. Hoy tenemos el gobierno Rajoy. A mí lo que me parece clave es que la gente sepa, haya aprendido que su tarea fundamental está en la construcción de su propio poder, en la fábrica, en los centros de estudio, en el barrio, en el pueblo. Eso es lo fundamental. Lo demás son cuestiones que, bueno, pueden venir de una manera o de otra y que a mí me parece, hay otra cosa que quería decir que me parece clave y que está señalado en el documento que hemos repartido de las marchas de la dignidad. Lo más llamativo de la situación actual es la debilidad de las clases dominantes, la debilidad del gobierno, la inestabilidad del gobierno, que esa es la mejor noticia que podíamos tener para la gente que sabe que va a tener que luchar con uñas y dientes por impedir nuevas medidas, por impedir nuevas reformas laborales, nuevos recortes, nuevas privatizaciones. Lo mejor es que los poderosos sean lo más débiles posible, eso es lo mejor. Y una cosa, no sé ahora mismo cuál es tu opinión, pero bueno, en un pasado no muy lejano reivindicabas un poco la figura de Julián Guita, en cierto sentido. No sé qué opinión tienes tú de ese, no sé si llamarlo respaldo o respaldo indirecto que le dio a Unidos Podemos, Julián Guita. ¿Cómo lo valoras? Pues mira, yo creo que se ha equivocado. Yo creo que se ha equivocado. O sea, tuvo, bueno, en lo que yo le conozco, pues se ilusionó, porque quiero decir, es una persona mayor que, como muchas que yo he conocido, que han respaldado a Podemos y decían, es que no me quiero morir sin ver algo. Es decir, compañeros muy cercanos a Red Roja, gente de 80 y tantos años, decía, es que, mira, Niner, yo es que no me quiero morir sin ver algo. Y entonces, bueno, pues respaldo eso. Bueno, me parece a mí que en ese caso ha errado, porque en el caso de Julián Guita me refiero, porque yo creo que él legítimamente levantó con toda claridad una bandera, que es la de la independencia de Izquierda Unida y de la no supeditación al PSOE. Eso le costó carísimo, seguramente su salud, porque le acusaban de hacer la pinza con el PP. O sea, él, después del eurocomunismo y de Carrillo, lo que él planteaba es una Izquierda Unida que tuviera una existencia soberana y no supeditada al PSOE, que es lo que está haciendo Izquierda Unida después de Julio Anguita. Es una historia muy larga, pero desde que Julio Anguita desaparece en el 2000, Izquierda Unida, de la mano de Llamazares o de Cayo Lara o de Baltasar Garzón, de Alberto Garzón, en el caso de los dos primeros, aspiraban a ser muletilla del PSOE, y yo lo que creo es que Alberto Garzón no ha cambiado el panorama. Es muletilla de Podemos. O sea, en ese sentido yo creo que Julio Anguita ha sufrido un espejismo. Se ha creído, bueno, pues que fíjate tú, ese es un saldo que la izquierda tiene que hacer. Es decir, efectivamente, desde los 23 diputados que tuvo Izquierda Unida a los 71 que tiene Podemos, el salto es muy importante, yo no lo niego. Ahora, eso lo sé yo, no sé cuánta gente lo sabe. El vaciamiento del movimiento popular, del movimiento obrero que ha habido por la ilusión de que votando se resolvían los problemas ha sido enorme. Es decir, el saldo político para la izquierda de la ilusión de que votando en el Parlamento se resolvían los problemas ha sido muy grande. De todas maneras, yo también creo que la vida sigue. Mucha gente que ha apostado por Podemos se está dando cuenta, porque Podemos está viviendo a una velocidad de vértigo, a pasos agigantados, lo que se vivió en Izquierda Unida
después de la transición y en Vale, el ahora, PC. ahora entramos en la división interna de Podemos, que me interesa también. Quería comentarte sobre Podemos también. Hay cosas que despiertan ciertas simpatías también, como por ejemplo, ahora el 12 de octubre, una formación con 70 o 70 y pico, 71 diputados, no participó en el acto oficial, digamos, del rey. Cosa que Hombre, me parece muy bien, claro. y luego, Faltaría más. y luego, por ejemplo, otra cosa que están planteando el tema territorial del Estado español, lo están planteando de una forma que les molesta, digamos, al orden establecido, por lo menos. Entonces, eso despierta ciertas simpatías. ¿Tú cómo lo valoras hasta ahí? En el sentido de, lo decía enlazando con el tema de que Izquierda Unida era un poco muletilla del PSOE. Podemos, por lo menos, la imagen que da es que se negaron a votar a Pedro Sánchez en el Parlamento y ahora están dando cierta imagen de que ellos no van a ser la muleta del PSOE. Entonces, ¿eso qué influencia puede tener? A ver, a mí me parece bien que no sean muleta del PSOE, pero el problema de fondo es que no pueden ser. El asunto es que, bueno, ahora que hay un gobierno del PP, pueden decir que no son muleta del PSOE, pero cuando estaban optando al gobierno con el PSOE. Es que no hay otra. Es decir, si tú optas. Pero no gratis tampoco, porque por eso no votaron a Pedro Sánchez, porque él quería un gobierno gratis, ¿no? Ya. Apoyo gratis, digamos. Ya, pero es que no hubiera habido otra. Es decir, lo que ha sucedido ahora, que ha dado la división del PSOE y el voto finalmente a Rajoy, era la única opción que desde el poder. Es que a mí me parece que hay una ingenuidad de partida a la hora de creerse que el PSOE hubiera podido ser otra cosa. Es que no hay. Es que si tú juegas, y es a lo que está jugando Podemos, y es a lo que ha jugado Syriza en Grecia, ese es el tema de fondo. O sea, no hay opción de matemática parlamentaria, es decir, de opción al poder gubernamental dentro del marco del poder institucional que marca la Unión Europea. Ese es el tema de fondo. O sea, no hay ninguna posibilidad. Es decir, el problema de Tsipras, el problema de Alberto Garzón y de Pablo Iglesias es que están engañando a la gente, a lo mejor inconscientemente, yo no estoy acusándoles de mentirosos, a lo mejor es que se lo han creído, pero yo creo que objetivamente están engañando a la gente planteándoles un camino imposible, cuando es evidente que no hay otra opción que prepararse para enfrentar a la Unión Europea y decir no al pago de la deuda. Mira, ¿No es verdad de todas formas que hemos dicho siempre que había que combinar las luchas, la lucha institucional con la lucha en la calle? Ah, claro. Y sin embargo, por ejemplo, ahora la lucha institucional está en pleno apogeo, pero la lucha en la calle está en horas muy bajas también. Claro, es que forman es difícil, digamos, tener mayores expectativas de un partido como, por ejemplo, Podemos, cuando la lucha en la calle está tan débil, tanto en Madrid, pues hoy ha habido un ejemplo de despertar, pero por ejemplo en el País Vasco ha habido mucha división también, en Andalucía, antes cuando estaba el Sindicato Andaluz de Trabajadores, esa movilización tan intensa de antes pues ha bajado un poquito. O sea, está en general en horas bajas la lucha en la calle, claro, ¿no? Sí, yo eso te lo reconozco. Y además, no solamente te reconozco eso, sino que está en horas bajas precisamente porque ha habido una ilusión, y utilizo la palabra ilusión en el sentido de iluso, de depositar la esperanza, que claro, ofrece una vía mucho más cómoda que la lucha a pie de calle, de que votando se resuelven los problemas. Hostias, es que eso está estupendo. Pero se supone que esa es una ilusión que los movimientos sociales o que la lucha en la calle, hablando genéricamente, no tendría por qué aceptar, ¿no? O sea, eso es una ilusión del votante en general, del ciudadano medio, ¿no? Pero ¿por qué los movimientos sociales
aceptan eso también. Claro, es decir, yo creo que quiero decir, quizá eso es una debilidad del propio movimiento social, no de un supuesto engaño, sino decir, el ciudadano medio se lo puede creer, pero que los movimientos sociales se lo crean o depositen esa ilusión, eso ya es un problema de los movimientos sociales, no de Podemos, ¿no? A ver, yo creo que es que hay muchas cosas que habría que analizar seriamente. Es decir, una de las crisis que estamos viviendo, junto con la crisis del movimiento comunista, cuyo emblema es la Revolución Soviética, de la cual vamos a vivir el centenario al año que viene, y que es una crisis muy importante, una crisis que hay que remontar, porque las claves no están en otro sitio, que ahí, evidentemente, reconociendo los errores y asumiendo el legado de un planteamiento político que es el único posible desde mi punto de vista, es decir, no hay otra solución que destruir el sistema capitalista y construir el socialismo, no hay otra cosa. Otra cosa es cómo se hace y cuál es el camino, ¿no? Pero otra de las crisis que hemos vivido es la del reformismo, ¿eh? Es decir, todos los aparatos, y no solamente aquí, sino a nivel europeo, todos los aparatos políticos y sindicales que se construyen aquí desde la transición, pero también después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, están haciendo aguas en una crisis de credibilidad enorme. El 15M surge de eso, surge de esa ruptura. El 15M saca millones de gente a la calle y la gente ve que es para nada. No podemos detenernos ahora, pero una de las claves del 15M es que no hubo programa político, no se consiguió, había muchas ideas, pero no se consiguió que ese enorme movimiento de calle cuajara en un programa político y por lo tanto era absolutamente, estaba inerme, no tenía ninguna era impotente. Vinieron las marchas de la dignidad con otro planteamiento, ahí sí había programa. Ahí sí, por primera vez, se colocaba el no al pago de la deuda y una serie de planteamientos políticos. Claro, la gente ve, y ese es el momento en el que estamos ahora, la gente ve que otra vez sacando millones a la calle, las cosas no cambian. Entonces se da un salto que no es hacia atrás. Los saltos nunca son hacia atrás en la historia. Las cosas no se repiten igual. Y ese salto lo que plantea es que efectivamente hay que tomar el poder político. Efectivamente la calle no basta, hay que tomar el poder político. Pero la gente elige la opción más fácil, claro, no elige la opción muchísimo más dura de lo que decía hoy la gente. Hoy en la calle decía, estamos viendo que por las buenas no se consigue nada. Claro, por las buenas eran las manifestaciones. Entonces la gente dice, bueno, vamos a votar y pasa lo que pasa. Claro, el gran interrogante que hay hoy en la calle, porque la realidad va a seguir, porque el gobierno Rajoy va a imponer medidas terribles, porque hay mucha gente que está al límite, porque está viviendo de la pensión del abuelo y el abuelo se va a morir o van a recortar la pensión, porque ya no puede pagar la luz. Porque hay un montón de gente... Entonces la crítica no debería ser en vez de a Podemos a una autocrítica a los movimientos sociales. No, por supuesto. O sea, yo no me coloco ni Red Roja se coloca en la posición de acusar a Podemos, de vaciar. No, yo en el desarrollo que te estoy haciendo, lo de Podemos es, digamos, Podemos ha sido el depositario de una ilusión. Yo no le atribuyo, porque creo que los grandes movimientos sociales, no sé, por mucho que se hable de los manejos de Podemos sociológicos y tal, ni para las revoluciones ni para las contrarrevoluciones las cosas se diseñan en un laboratorio, ¿no? Hay otras cosas que sí, el terrorismo de Estado, la guerra sucia, sí que se diseña en laboratorio. Pero los grandes movimientos de masas en general responden a experiencias históricas que la gente vive de una manera o de otra y las vivimos en común. Entonces, claro, yo creo que Podemos ha sido depositario de esa ilusión
que yo creo que ha ido decayendo claramente. Es decir, que yo creo que una de las, a mí me da igual porque yo creo que por ahí no van las cosas, pero una de las cosas malas que le han sucedido a Podemos es que después de las europeas no vinieron las generales. Y claro, la gente está comprobando para lo que da el Ayuntamiento de Madrid, para lo que dan gobiernos en todos sitios, es decir, para lo que da tener una crisis terrible encima, una deuda que hay que pagar. Claro, es que el tema, o sea, no es que yo me sitúe en la extrema izquierda de tirarse al monte, es que el tratado de la Unión Europea y la ley del año 2012 lo que está señalando es que si los gobiernos, las comunidades autónomas, los ayuntamientos no cumplen los objetivos de déficit, les aplican leyes antiterroristas, que no tienen ese nombre, porque ninguna ley se llama ley antiterrorista, es un concepto con el cual denominamos a un conjunto de medidas. Pero es que la ley de régimen local tiene previsto la intervención de los ayuntamientos y, en su caso, de las comunidades autónomas que no cumplan los objetivos de déficit. Es el artículo 61 de la ley de régimen local, que está concebido contra la izquierda abertzale, y que dice que los ayuntamientos que incumplan gravemente sus obligaciones constitucionales, es decir, según ellos, los que hagan apología del terrorismo, y según lo que está pasando ahora, los que incumplan el artículo 135 de la Constitución, serán disueltos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no hay nada que hacer? No. Quiere decirse que hay que prepararse, hay que organizarse para la lucha, para sostener, en ese sentido, para que no me digas que es que no tengo en cuenta la lucha electoral. Yo lo que planteo, lo que planteamos en Red Roja, es que si un gobierno municipal tiene la valentía, la coherencia de decir, antes está el cumplimiento de las necesidades de mi pueblo, incumplo los objetivos de déficit de la Unión Europea, nosotros seremos los primeros que estaremos alentando al pueblo a defender ese gobierno y a ponernos delante de la puerta del gobierno municipal para que la Guardia Civil no entre a sacar, como lo va a hacer, a Gordillo o a quien sea, al gobierno supuestamente elegido por el pueblo soberano, lo van a sacar de patas y lo van a poner en la calle para meter a una gestora si incumple los objetivos de déficit. Nosotros creemos que hay que defender a ese ayuntamiento. Claro, lo que pasa es que ahora sería con fuerzas que actualmente no existen o son muy débiles. Lo que quiero decir es que el debate central de todo esto es que bueno, más allá de la izquierda extraparlamentaria combativa, que a día de hoy, pues en el Estado español lo que estamos comentando es que bueno, que están en horas bajas y demás. Además, esto pasa a nivel internacional. A nivel internacional se está dando cosas como, por ejemplo, en Ecuador, en El Salvador, en Bolivia, y ese es el debate. Por eso hay tanta polémica, ¿no? ¿Qué pasa con los cocareros en Bolivia que ya no tienen la fuerza de antes y, sin embargo, Evo Morales está en el gobierno y uno se pregunta, ¿preferimos que vuelva el gobierno anterior a Evo Morales? Ese es como es muy difícil, ¿no?, contestar esa pregunta. Lo mismo pasa en El Salvador con el FMLN y uno dice, pues ¿están haciendo gran cosa? No, bueno, mejor que antes sí, pero ¿es preferible el gobierno anterior a este gobierno? Lo mismo pasa en Ecuador. Son gobiernos reformistas, por supuesto, pero ¿no? Ahí está el debate, ¿no?, de la cuestión, ahí está la polémica. ¿Tú cómo lo ves esto? A ver, es muy difícil decir que no es lo mismo América Latina que esto. Es decir, y es verdad que hay contradicciones entre gobiernos progresistas, gobiernos populares y la lucha obrera o la lucha popular. Lo que, sin yo modestamente pretender dar lecciones a nadie, lo que yo creo es que hay que tener en cuenta que solamente el poder del pueblo organizado es lo que tú puedes enfrentar al poder que puede deponer en cualquier momento. Claro, para mi generación el tema clave fue Chile. Es decir, claro, pero eso no deja de ser una consigna. Necesitamos el pueblo organizado, pero no está organizado el pueblo. Entonces, para aquí y ahora,
esa consigna, ¿cómo la usamos? Si No, no hay fuerzas reales, digamos. No, a ver, es que no es una consigna. Para mí es el trabajo de todos los días, ¿eh? O sea, la consigna la consigna, con perdón, es la que dice Pablo Iglesias de crear poder popular. Para mí es el trabajo de todos los días. Es lo que estamos haciendo en las marchas de la dignidad. Es decir, estamos creando mínimas estructuras de barrio, de pueblo. Todavía no hay, pero si hubiera, de centro de estudio, de centro de trabajo, donde se coordinen las luchas y donde el pueblo, a ver, no hay revolución sin soviets. Eso es clave. Y el soviets es el poder obrero en cada sitio, el poder democrático, representativo de las luchas populares. Esa para mí es mi trabajo. Claro, pero lo que quiero decir es que si Manuela Carmena dijera no pagamos la deuda, ¿quién la apoyaría hoy, mañana? ¿Quién la apoyaría? ¿Quién iría a ponerse ahí a defenderla, pero ahí poniendo el cuerpo? Hay una trampa, y es la de Tsipras. Es decir, claro, si Manuela Carmena mañana dice, no pago la deuda, estaría loca, porque nadie la iba a apoyar. Es que una fuerza política, y esa es la acusación que yo hago a Podemos formalmente, y a Unidos Podemos y a Izquierda Unida, es que no están diciendo la verdad al pueblo. Es que están diciendo que vuelva el estado del bienestar, cuando esa es la mentira más grande, y claro, por eso están diciendo que ellos son socialdemócratas. La vuelta del estado del bienestar es absolutamente imposible. Por muchas razones que luego te cuento, pero lo más importante, es decir, el gran crimen de Tsipras, el gran crimen de Unidos Podemos, es no decir al pueblo, no hay otra que prepararse para resistir a la troika. Y eso, claro, si tú le dices al pueblo, no hay otra que prepararse para resistir a la troika, el pueblo se preparará y defenderá su gobierno. Pero ese es el papel de un partido como Podemos, de lanzar esa consigna, cuando ellos no se reivindican para nada como partido revolucionario ni nada por el estilo. Es que no es la revolución, es que eso es ¿por qué le tenemos que otorgar a ellos un papel que a lo mejor le corresponde a los movimientos sociales? Que no. Es que la vergüenza de Podemos es que está diciendo que van a mejorar la educación, que van a mejorar la enseñanza y que van a seguir pagando la deuda. Eso es mentira. Eso es engañar a la gente. Eso es colocarle un anzuelo, un señuelo absolutamente falso, porque es absolutamente incumplible. La vuelta del estado del bienestar, el dedicar más gasto público a educación, a sanidad, a la ley de dependencia, al seguro de desempleo, a las pensiones, es absolutamente, esto es reformismo. Esto no es la revolución, esto son cuentas de los presupuestos generales del Estado. O sea, es mentira el programa de Podemos, el programa de Izquierda Unida es una falsedad absoluta si se paga el 50% de los presupuestos generales del Estado a los vencimientos de capital y al pago de los intereses de la deuda. Es que no es posible. O sea, no es la revolución, eso es matemática reformista de pasado mañana. El problema es que la crisis nos ha colocado, ha hecho que las reformas sean imposibles. Eso es que no es que seamos más de izquierdas o no. El problema es que la crisis económica, la crisis por el cual la gran banca y el gran capital han adoptado políticas que les pueden costar muy caras, porque son políticas contra los pueblos. El Jean-Claude Juncker, el de la Comisión Europea, decía una frase tan importante y tan representativa como esta: sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, lo que no sabemos es cómo hacerlo y que nos sigan votando. Ese es el nudo gordiano de la cosa. Que aquí no se trata de que yo sea más guapa o más lista o más revolucionaria porque diga cosas más radicales. El problema es que en las situaciones de crisis como las de hoy son situaciones críticas porque no hay espacio para el reformismo, porque no hay dinero ni siquiera para comprar, para sobornar.
a los grandes sindicatos, que ha sido una política clave desde la transición. No hay dinero para eso. Entonces, el asunto es ese. Tú no puedes. O sea, la acusación formal que yo les hago a Unidos Podemos es que estén planteando que puedan hacerse el programa de los 50 puntos de Unidos Podemos y al mismo tiempo pagar la deuda. Es que no, eso es peor que el misterio de la Santísima Trinidad o la virginidad de la Virgen María. Es que es una mentira total. Entonces, claro, no es una cuestión de pedirle radicalidades, cuestiones de pedir cuentas de los presupuestos, o sea, cosas que sumen o que resten y posibilidades reales. Lo demás es, claro, es engañar a la gente, como hizo Tsipras. Tsipras contó a la gente una milonga que evidentemente era imposible y luego les cortó el cuello con una guadaña mucho más afilada que la de la derecha. Claro, es que estamos en ese momento. Vale, y una cosa para ir terminando, que antes has comentado que tú veías que Podemos estaba en una situación parecida a la de Izquierda Unida hace un tiempo, ¿no? De crisis interna. ¿A qué te referías? A ver, a mí las peleas internas de Podemos, es decir, los grupos, que si los anticapitalistas, lo de Teresa Rodríguez, lo de Rejón, me interesa menos, sinceramente. Y no, a mí no me gusta meterme en esas historias internas, allá ellos. En lo que yo decía que están viviendo de una manera acelerada un proceso que yo conozco bien de Izquierda Unida, es que cuando se tiene representación parlamentaria relativamente importante, se tiene poder en los ayuntamientos, o sea, se crean unas clientelas de poder impresionantes. Es decir, hay mucha gente que pasa del paro, claro, como somos pobres, es decir, claro, los del PP pues pasan a robar en la Gürtel con empresarios. Nosotros pasamos, pues gente que está en el paro sin nada, a ganar sueldos de 1.500 euros o a formar parte de todas las estructuras de asesores y de grupos, de cargos de libres designación y todo eso. Eso es gente a la que le acaba importando siempre más su salario, mantener su posición que cualquier otra cosa. Eso es lo que yo viví en Izquierda Unida. Yo viví que con todas las clientelas políticas, o sea, cuando en fin, hablábamos nosotros de política, de clientelismo, del PSOE y tal y cual, ellos estaban pensando en grupos municipales y por eso hacían cosas como las que hicieron en Izquierda Unida, es decir, afiliaban a cientos de gente con la guía de teléfonos. Entonces, gente que no sabía que estaba afiliada a Izquierda Unida, la afiliaban por la guía de teléfono y pagaban la cotización con el cheque del grupo municipal. Porque en definitiva, claro, lo que se crean es enormes redes de gente que tiene mucho que mantener. Entonces, claro, la crisis que yo veo en Podemos y a la que hacía referencia antes, que yo creo que hay mucha gente que bueno, de una manera honesta ha apostado por eso, por ver otra cosa, por salirse de lo de siempre, por unas nuevas formas de izquierda, contra la casta de los partidos. Ya se ha visto que luego el PSOE ya no era casta de repente, ¿no? Pero bueno, claro, entonces yo creo que cuando se está viendo ya internamente, y ahí sí que hablo internamente, de que claro, quienes están en los grupos de poder de los consejos ciudadanos son los mismos que tienen puestos de liberaos, que están viviendo del salario que les dan en los grupos municipales y todo eso. El resto de la gente comprueba que la rebaja del discurso político corre de la mano de que quienes ocupan puestos de poder pues tienen intereses que no tienen nada que ver con estrategias políticas y que tienen que ver con el mantenimiento de su estatus, ¿no? Y yo creo que mucha gente, porque a mí me parece que yo nunca llamaría traidores a otra gente que la que cambia su alma por un salario.
La gente que ha optado por Podemos, para mí, son compañeros y que yo creo que lo que es cierto es que ese bajón de 1.200.000 votos, yo no sé en qué proporción, pero tiene mucho que ver con que las ilusiones están deshaciéndose, ¿no? Y yo, vamos, lo que espero es que la gente, la manifestación de hoy yo creo que ha sido importante y que la gente sepa que tienen su puesto en la trinchera y que desde luego nadie de Red Roja ni nadie de las marchas de la dignidad les va a afear su conducta porque hayan creído honestamente que podían ser las cosas de otra manera. La realidad en definitiva es la que manda y la que da y quita razones a la gente, ¿no? Pues con esto hemos terminado esta entrevista tan interesante con Inés Maestro, realizada aquí en un centro ocupado, en los tiempos que corren. Así que nada, muchas gracias y que continúe la lucha. Muchas gracias.